ensayo mecánico más importante porque nos proporciona las principales características y propiedades que definen el comportamiento mecánico de un material, como el módulo de Young, que es la rigidez o la resistencia o la oposición del material a ser deformado elásticamente, el límite elástico conocido como fluencia, cedencia, que es ese punto a partir del cual ya los esfuerzos me empiezan a acumular deformación permanente en el material, la resistencia máxima, la tensión, que lo habíamos tratado antes como el esfuerzo último, ese esfuerzo máximo que puede soportar a este tipo de carga, de atención, ¿verdad? Esta modalidad de carga. También tenemos medidas de la ductilidad del material que me hablan de la maleabilidad que él tiene, como es el porcentaje de elongación y también el porcentaje de reducción de área. El porcentaje de elongación sería la deformación, ¿verdad?, longitudinal de nuestra probeta, mientras que la reducción de área está relacionada con la deformación transversal que va a ocurrir en nuestra probeta. También tenemos la resiliencia, que es la medida de la energía que me absorbe, que tanto puede absorber elásticamente, o sea, lo que se devuelve, la energía que yo tengo que aplicar, ¿verdad? Debería de superar para poder llevarlo más allá de su límite elástico. Y también tenemos la tenacidad de la tensión, que es toda la energía que absorbe hasta romper. Como podemos ver, ¿verdad?, hay muchos conceptos involucrados. Deformación, tenemos deformación elástica asociada con el módulo de Young, con el límite elástico, con la resiliencia. Tenemos el esfuerzo de cedencia, que está asociado, ¿verdad?, con ese límite elástico, con la resiliencia también. La elongación, que ya es en la fractura al final total. La resistencia máxima, que es el esfuerzo máximo, el punto más alto de la gráfica, ya que en el eje vertical tenemos el esfuerzo y en el eje horizontal tenemos la deformación. La tenacidad, que sería todo el área debajo de esa curva, ya que al multiplicar lo que es el esfuerzo por la deformación obtenemos esa energía que me absorbe el material. La gráfica principal, el resultado que vamos a obtener es la gráfica esfuerzo-deformación. En el eje vertical el esfuerzo, en el sistema internacional de unidades de medidas utilizamos megapascal típicamente por las magnitudes de los esfuerzos que típicamente se manejan, que sería newton sobre milímetro al cuadrado. Se miden las áreas de ensayos en milímetros y las cargas en newton. Aquí podemos ver el módulo de Young representado en esta pendiente. Esta zona roja es la resiliencia, que me representa la deformación elástica lineal. Luego aquí tenemos el límite elástico, la resistencia, la cedencia. A partir de aquí ya son permanentes las deformaciones. Vamos a ver que hay dos tipos de comportamiento en los metales que son dúctiles. Esto sería para un metal con cedencia discontinua, donde vamos a tener las deformaciones de Luder, que son bandas de deslizamientos, ¿verdad?, que se acumulan en la microestructura del material. Esto es típico en las aleaciones de acero. Luego, ¿verdad?, tendríamos que pasamos lo que sería el límite de cedencia. Se me van acumulando las deformaciones plásticas y ocurre el endurecimiento por deformación, y toda esta área sería lo que se deforma plásticamente de forma uniforme. Cuando llegamos a este punto, que ya es la resistencia máxima, atención, que me soporta el material,
es a partir de aquí de donde se me forma el cuello. Luego de este punto, de aquí hasta aquí es todo lo que se me va a deformar plásticamente, pero formando cuello, o sea, la deformación transversal, hasta que finalmente llega el punto de la fractura, donde ya se separa en dos fragmentos nuestra muestra. Aquí podemos ver el esquema y los principales instrumentos, equipos que se necesitan. Necesitamos una máquina universal de ensayos que está representada en este esquema de aquí, donde hay un cabezal fijo, hay un cabezal móvil que se desplaza, fíjense aquí en este sentido hacia abajo, extendiendo esta probeta que está aquí. Parámetros importantes que vamos a ver es la velocidad de desplazamiento de ese cabezal, o sea, la tasa de deformación que provocaremos en esta probeta. Para medir la deformación per se en la probeta, se coloca un extensómetro encima de ella que tiene la longitud de galga, longitud de calibre con la cual se mide la elongación, el porcentaje de elongación. Esa va a ser nuestra longitud original, en la cual vamos a medir qué tanto se elonga nuestro espécimen. Las mordazas son lo que me sujetan la probeta. Aquí vemos un tipo de mordazas que son roscadas, mientras que en esto, ¿verdad?, son mordazas que de caras aserradas que aprietan la probeta a medida que se va tensionando. Nosotros contamos con una célula de carga de 50 kilonewtons en el laboratorio. Nuestro marco es una máquina universal de ensayos Instron 3369. Nosotros en el laboratorio contamos con dos extensómetros, uno de 25 milímetros de longitud de galga de trabajo y otro de 50 milímetros. Esto es para probetas planas, que lo tenemos principalmente de metales bajo la CTM8, probetas de 12.5 milímetros de ancho que tienen una longitud de carga de 50 milímetros y probetas de 6 milímetros de ancho planas rectangulares. Para poder manejar esta máquina universal de ensayo junto con todos los instrumentos de medición como la célula de carga, el extensómetro, son manejados a través de un software de ensayo, el Bluehill 3, a través del cual, ¿verdad?, se obtiene la gráfica que es el resultado de este ensayo, la gráfica esfuerzo-deformación. También se necesita un vernier para medir las dimensiones originales de nuestra probeta, así como las dimensiones finales, como la longitud final de punto a punto y en este caso el diámetro final o el ancho o el espesor final. Las probetas que se ensayan tienen que estar estandarizadas de acuerdo a alguna normativa que utilicemos de referencia para determinar las propiedades de ese material, y esto va a depender de la naturaleza, del tipo de clasificación del material. Dependiendo al comportamiento que la muestra del material presenta, pues va a ser más adecuado ensayarlo de una forma u otra para desarrollar este conjunto de propiedades que definen su comportamiento mecánico. En el laboratorio nosotros trabajamos en esta práctica de los ensayos de tensión con tres estándares: ACTM8, que es tensión en metales para todo tipo de muestras metálicas; ACTM D638, que es la norma que aplicaría para tensión en polímeros y también en compuestos de matriz polimérica; y la CTMD 143, que sería la que aplica para ensayos de madera. La madera, como es un material compuesto anisotrópico, vamos a ensayarlos en sus dos direcciones principales, que sería perpendicular y paralelo a la fibra, a las direcciones de las fibras que componen microestructuralmente la madera. Bien, esta gráfica que vimos anteriormente realmente sería la que se me generaría con un metal dúctil, como estamos viendo aquí. Un metal dúctil va a presentar su zona de elasticidad, el módulo de Young. Llegamos al límite elástico
la resistencia a la cedencia, que siempre se denomina con una Y de yield, en inglés cedencia, fluencia. Aquí tenemos lo que sería la cedencia discontinua y luego viene el endurecimiento por deformación llegando a la resistencia máxima a la tensión. Aquí justamente se me empieza a formar el cuello y de aquí hablamos, ¿verdad?, que es la estricción lo que se me forma de cuello hasta finalmente llegar al punto de rotura. En comparación, este comportamiento dúctil, en contraste aquí tendríamos uno frágil. En el caso de uno frágil solamente vamos a tener la zona elástica lineal. Hay algunos que pueden presentar un poquito de plasticidad antes de romper, como esto que vemos aquí. Pero para un material frágil vamos a tener superficies totalmente perpendiculares, lisas como esta, o con un patrón, ¿verdad?, de chevron, como se ve aquí, que fue desde el centro donde se propagó por las líneas, ¿verdad?, de la propagación de la grieta. Podemos ver como que por aquí habían unos defectos de cual se propagó, se extendió la grieta. Aquí ya podemos comparar cómo serían las fracturas típicamente. Una fractura totalmente dúctil me formaría la forma de copa y cono. Fíjense de este lado, aquí tenemos la copa, del otro lado tendríamos el cono. Y de este lado, ¿verdad?, cómo se vería una fractura frágil en probetas cilíndricas, como podemos ver aquí. Si ustedes se fijan, aquí en la puntita se ve un poco de reducción de área, no se ve que se conserva totalmente el diámetro, pero aquí termina siendo frágil, o sea, presentó un poquitito de plasticidad como vimos en la gráfica anterior, pero no es lo suficiente y termina rompiendo aquí de forma frágil, casi no se percibe la deformación. Y hablando de los metales dúctiles, en la ACTM8 nos habla de que en los metales podemos encontrar dos tipos de comportamiento en referente a la cedencia. Los materiales como el acero y algunas aleaciones de aluminio, magnesio también suelen presentar cedencia discontinua, que son fluctuaciones luego que pasamos el punto de la cedencia. En este caso la norma me indica que yo puedo seleccionar como punto de cedencia ya sea el primer pico, como podemos ver aquí, de la zona de cedencia discontinua, o el pico más alto dentro de la zona de fluencia, que a veces no es el primer pico. Muchas veces sí coincide que el pico más alto es el primero, pero hay veces que no. Entonces aquí la norma me indica que sería o el primer pico o el pico más alto dentro de la zona de fluencia. Hay otras gráficas en las que no va a haber cedencia discontinua y que la cedencia la identificamos por un punto de inflexión, como es esta gráfica de aquí abajo. Ese punto de inflexión entre la pendiente de la región elástica lineal y la resistencia a la tensión, que antes de va a haber un endurecimiento por deformación que me va a ir acumulando las dislocaciones en el material y volviéndolo más resistente. En los polímeros tenemos los plásticos y los elastómeros. Podemos ver que los elastómeros tienen una gran capacidad elástica de deformarse elásticamente, recuperando sus diámetros, su forma original. La mayoría de los plásticos flexibles van a presentar este comportamiento. Como son, ¿verdad?, el polietileno de alta densidad o de baja densidad, pueden tener mayor o menor resistencia y elongaciones distintas. También esto va a depender de la velocidad de ensayo. Aquí recordando que la principal normativa que nosotros utilizamos en el laboratorio es la ACTM D638. Una de las muestras que ensayamos atención de polímeros es justamente el polietileno de alta densidad, que tiene bastante usos en ingeniería y es el polímero que se produce en mayor volumen anualmente. Un plástico rígido, que los hay, va a presentar este comportamiento, la primera pendiente que tenemos ahí, mientras que una fibra tiene un poquito más de elasticidad, como podemos ver es menos rígido.
y presenta este segundo comportamiento, esta segunda pendiente que tenemos aquí. También en estos ensayos de tensión, como les comentaba, en el laboratorio hacemos los ensayos a la madera. Tenemos un conjunto de ensayos mecánicos a la madera, no solamente estos, como dureza, cortante, compresión, clivaje. Las dos direcciones principales aquí, en este caso, esta es la probeta de la tensión paralelo a la fibra o al grano. Las fibras están orientadas en esta dirección y es en este mismo eje en el cual se aplica la carga de tensión, el esfuerzo de tensión. Por este lado, la dirección de la fibra está en esta dirección, perpendicular al eje de aplicación de la carga. Por eso podemos ver las fallas aquí, ¿verdad? Van a estar en la dirección de la fibra, igual como ocurrió aquí. Es de naturalmente esperarse que, como material anisotrópico, para todos ocurre de que en esta modalidad paralelo a la fibra presente una mayor resistencia, ya que va a haber una mejor distribución de la carga en cada una de las fibras. Ya para concluir y terminar, esto también aplica para todos los ensayos, como el ensayo de dureza. En estos ensayos que están normados, ya está todo definido cuáles son los parámetros que influyen en la exactitud y la confiabilidad de los resultados de medida. Yo siempre hago la acotación a los estudiantes de que investiguen, ¿verdad? Y hagan un inventario de los parámetros que puedan afectar ese resultado de medida para poder validar esa confiabilidad de ese resultado. O sea, cuando hacemos un ensayo, no necesariamente tenemos que dar por sentado que ese resultado es 100% exacto y confiable. Hay que validar que se cumplieron con todos los requisitos, con todos los lineamientos, indicaciones del método de ensayo del cual partimos, ya sea ACTM8, ACTM D638 o ACTM D143, y todas las normas que nos mencionen esas normas para poder ejecutar el ensayo. Cuando se validan todos esos requerimientos y se cumplen, pues entonces podemos estar seguros de la confiabilidad de ese resultado. Mientras más desviaciones se acumulen en la ejecución de ese método, pues obviamente estos son factores que pudieran afectar esa confiabilidad y esa exactitud. Y esto pudiera ser la razón de que se me desvíe de la realidad de lo que se tiene documentado para ese material, un resultado de medida. En el ensayo de tensión, para mí uno de los parámetros más evidentes que salen, como habíamos visto en dureza, con la carga, con el tipo de dentador, es la velocidad de ensayo. Dependiendo de a qué velocidad deformemos las probetas, puede tener un comportamiento u otro. Si la velocidad de ensayo es demasiado alta, vamos a simular una carga de impacto, y un material que se comporta normalmente dúctil podría presentar un comportamiento frágil. También están las condiciones ambientales, tanto de el ambiente de donde se ejecute el ensayo como de la muestra. Esto ya depende de la sensibilidad ante las condiciones ambientales del ensayo y de la muestra. Por ejemplo, en madera se toma la humedad de la muestra antes y después del ensayo para validar de que no hubo un cambio significativo en la humedad, ya que la humedad, el contenido de humedad de la madera influye en sus características, en su comportamiento mecánico, qué tan rígido, qué tan resistente puede ser. También están las condiciones de la muestra o del ítem de ensayo, si tiene las dimensiones según al plano y las tolerancias de la norma, el acabado del material, las muescas, las porosidades, la rayadura que pueda contener, en dónde, en qué sección. El validar que sea una buena muestra para medir
lo que nosotros deseamos de ese material. También súper importante es la capacidad que tenga la mano de obra de poder entender los principales detalles del ensayo, de la máquina, de los instrumentos, equipos que se utilicen en la ejecución para poder desarrollar una buena repetibilidad y una buena reproducibilidad a la hora de ensayar. También están las especificaciones y las condiciones en las que se mantienen los instrumentos y los equipos de medición. Todo esto tiene que ver con los requisitos de la maquinaria y también seguir la secuencia, el lineamiento, el procedimiento como está descrito en la norma, que todo esto pertenece a el método. Estos son los aspectos principales. Hay otros detalles que ustedes ya pueden preguntarme, indagar, profundizar de los lineamientos, de los requerimientos o del procedimiento en particular para cada uno de las gráficas de ensayo que estaremos analizando para la ejecución de esta práctica. El ensayo de flexión a materiales frágiles. El ensayo de flexión es una prueba experimental que nos permite conocer propiedades flexurales de materiales. Vamos a analizar inicialmente en qué consiste este ensayo. Un ensayo de flexión, como su nombre lo indica, consiste en someter un material a la prueba de flexión. Flexión significa básicamente aplicar una carga sobre el material y que éste se deforme sin romperse. Ya hemos analizado el ensayo de tensión, si recuerdan, donde un material se somete a cargas opuestas que lo estiran hasta romperse. Sin embargo, algunos materiales que suelen ser muy frágiles no nos darían mucha información en un ensayo de flexión. Directamente pueden llegar a romperse muy rápido. Entonces, este ensayo de flexión se utiliza para materiales frágiles que no se pueden analizar fácilmente por el ensayo de tensión convencional. Esto principalmente a causa de la presencia de imperfecciones en su superficie. Una alternativa del ensayo de tensión, entonces, es este ensayo de flexión. En un ensayo de flexión, un material se somete a una fuerza cortante en su superficie. Si analizamos estas figuras, primero vamos a analizar esta de aquí. Pensemos en una placa de un metal que se coloca entre dos bases. Estas dos bases actúan como soporte y a la mitad de la distancia de este material, de esta placa, se realizará un ensayo de flexión en donde se va sometiendo este material a una fuerza descendente y variable. Esa fuerza va aumentando, ocasionando una deformación en el material. Esa deformación se le llama deflexión. El ensayo de flexión está normado por esta norma ASTM E290, que trata sobre el ensayo de flexión para la ductilidad de metales. Por medio de este ensayo se puede observar el comportamiento y deformación de un material aplicándose una fuerza transversal. El método de flexión más común es el conocido como flexión de 3 puntos, donde el material se coloca entre dos soportes, aquí separados una distancia L conocida. A la mitad de esta distancia se hace incidir una fuerza perpendicular y normal a la superficie del material. Esta, por ende, es una fuerza cortante y va a ser variable. Comienza, al igual que el ensayo de tensión, a aumentarse el valor de esta fuerza. Por consiguiente, este material se va a doblar.
midiendo la distancia en la cual se dobla este material, nosotros definimos lo que se llama deflexión. Entonces, con base a esta deflexión, que es la deformación que sufre el material por flexión, nosotros podemos analizar algunas propiedades mecánicas del material. En este caso, las placas que se someten al ensayo de flexión deben tener dimensiones conocidas. Aquí W está representando el ancho, H está representando el espesor de esa placa. Vamos a analizar algunos casos. Si nosotros realizáramos un diagrama de fuerzas sobre la placa, aquí estamos analizando un diagrama de fuerza cortante y un diagrama de momento flexionante. De sus clases de mecánica de sólidos, recordemos que el diagrama de fuerza cortante es un gráfico que expresa el valor de las fuerzas cortantes que se ejercen sobre un material en función de la distancia X. Aquí desde 0 a X, nosotros podemos encontrar dos pares de fuerzas cortantes. Aquí le llamamos V a la fuerza cortante, que se ejerce sobre este material. Entonces, un diagrama de fuerza cortante nos indicaría que la fuerza cortante que soporta una placa, aquí la placa sería toda esta, de 0 a la mitad de su longitud, exactamente aquí, en este punto, es la longitud de esa placa entre 2. Entonces, de 0 aquí es una fuerza cortante de más P entre 2. Y a partir de, como les mencionaba, esto es L entre 2. De L entre 2 hasta la distancia X igual a L, esta es su longitud. El material soporta una fuerza de menos P entre 2, sometido a la fuerza P. Esto se obtiene, si ustedes lo quieren comprobar, por medio del análisis de las leyes del equilibrio de la estática, en donde a partir de la placa que nosotros tenemos, imagínense que tenemos esa placa de longitud L, en L entre 2 tenemos una fuerza descendente P. Entonces, para este diagrama se plantea la resolución de 3 ecuaciones. Además, se puede dividir en secciones y resolver 3 ecuaciones de equilibrio. La suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0, en X también. Y además la suma de todos los momentos de las fuerzas es igual a 0. Estas son las 3 leyes de la estática. Entonces, resolviendo este sistema, nosotros obtenemos este diagrama de fuerza cortante para flexión. Este es el valor de la fuerza cortante, V, en función de la fuerza que se ejerce P. Entonces, esto para las fuerzas cortantes, en un ensayo de flexión también encontramos un diagrama de momento flexionante, que al igual que el diagrama de fuerza cortante, aquí se representa el momento de la fuerza a lo largo también del eje X. Exactamente a la mitad, sigue siendo la mitad de la longitud. Y ahí nosotros nos encontramos con el momento flexionante máximo que va a soportar este material sometido a tensión. Se puede demostrar por medio de estas mismas leyes de la estática que el momento flexionante máximo que sufre un material equivale a la fuerza P por la longitud L de la barra dividido entre 4. Esta información nos dice que para un material
sometido a flexión, la fuerza cortante depende solamente de la fuerza P que se está ejerciendo sobre él y de su longitud. Y el momento flexionante depende también de esa fuerza P y de su longitud. Ok, vamos a analizar un primer caso de un ensayo de flexión. Este ejemplo que yo les presenté se llama ensayo de flexión de 3 puntos. Fundamentalmente podemos encontrar dos: flexión de 3 puntos y de 4 puntos. Cada uno de ellos tiene diferentes ecuaciones. Se llama de 3 puntos porque este material está soportado en 2 puntos. Este y este son 2 soportes y el tercer punto está sometido a la fuerza. Esa fuerza, como vimos exactamente, es usual que se realice en la longitud L entre 2. Para un ensayo de flexión de 3 puntos vamos a definir primero las variables. La primera variable es la fuerza que se incide a lo largo del ensayo de tensión. Otra variable es la separación entre las barras. Esta variable L es la separación entre los puntos de apoyo. No es la longitud total de la placa, eso es importante, sino que es la separación entre los puntos de apoyo, porque el material se flexiona solamente entre estos dos puntos. Además, el material vamos a considerar que es una placa metálica con un grosor W o un ancho W y un espesor H. Después del ensayo de flexión, esta barra o esta placa se va a doblar. La distancia entre cuánto se ha desplazado el punto, pensemos por ejemplo que tenemos esa barra, cada uno de los puntos, si pensamos en la placa en el punto superior o en el punto inferior, se desplaza una distancia. A esa distancia de desplazamiento le vamos a llamar deflexión y la vamos a simbolizar con la letra delta. Entonces, esas son las variables. F es carga aplicada, L es la separación entre los puntos de apoyo, W es el ancho de la barra, H es el espesor, delta es la deflexión. Con base a estas variables, nosotros podemos definir primero un esfuerzo de flexión. Es común llamarle sigma F o sigma flexión para representar el esfuerzo. En este caso es un esfuerzo cortante que se ejerce sobre la barra en un ensayo de tensión, de flexión, perdón. Es flexión de 3 puntos. Entonces esto se calcula de la siguiente manera. Esta propiedad también se le llama resistencia a la flexión. Se calcula como 3 veces la fuerza aplicada por la longitud L de la barra o de la placa entre 2 veces el ancho W por H cuadrada. H vimos que es el espesor. Y finalmente tenemos una propiedad análoga al módulo de elasticidad llamado módulo de flexión. Aquí le llamamos E de flexión o EF y se calcula en función de las mismas variables. L cúbica por F entre 4 por W, que es el ancho de la barra, por el espesor al cubo por delta. Estas ecuaciones corresponden a un ensayo de flexión de 3 puntos. Otro ejemplo, otro ensayo que podemos realizar es el ensayo de 4 puntos. En este caso, se somete el material a dos fuerzas descendentes también. Tenemos fuerza 1 y fuerza 2. Y además contamos con 2 puntos de apoyo. Entonces, por eso es flexión de 4 puntos. Son los 2 soportes y las 2 fuerzas. Aquí las variables las vamos a definir también de la siguiente manera. Esfuerzo, sigma F, será el esfuerzo de flexión.
Inicialmente aquí tendríamos estos 4 puntos. La primera variable es esfuerzo de flexión, sigma F, corresponde a la tensión en las fibras externas en el punto medio. Noten que aquí este esfuerzo ocurre en el punto medio, aquí sí es necesario de especificar. En el de 3 puntos no es necesario porque se sobreentiende que ese esfuerzo ocurre a la mitad de la placa. F es la carga o la fuerza en un punto dado. L es el tramo de soporte, también es la separación entre estas dos, entre los soportes aquí color naranja. B es el ancho de la prueba, el ancho de la placa de la prueba. Y D es la profundidad o espesor de la viga probada. Entonces, con esa notación, la tensión de flexión se calcula de la siguiente manera. 3 dividido entre 4, FL, entre el ancho por el espesor al cuadrado. El esfuerzo de flexión se calcula F por L entre BD cuadrada. En este caso, aquí se hace la aclaración que la primera es para ensayo de flexión de 4 puntos, donde el tramo de carga es la mitad del tramo de soporte. La siguiente es para ensayo de flexión de 4 puntos, donde el tramo de carga es 1/3 del tramo de soporte. Para una sección transversal rectangular, este también para una sección transversal rectangular. ¿Ok? Aquí, comparando con el ensayo de flexión de 3 puntos, se puede calcular como 3 medios FL entre BD cuadrado. Entonces, ambas fuerzas, en este caso, tendrán el mismo valor de flexión. Ok, esto es para el ensayo de 4 puntos. Independientemente de si nosotros tenemos un ensayo de 3 puntos o uno de 4 puntos, un ensayo de flexión genera también curvas, esfuerzo, similares más bien a las curvas esfuerzo de formación, llamadas deflexión contra esfuerzo de flexión. Entonces, aquí se presenta un ejemplo de una curva generada para un ensayo de flexión. Se grafica en el eje X la deflexión. Recuerden que esto nosotros lo llamamos delta. En el eje Y se grafica el esfuerzo de flexión. Entonces, ahora en este caso, vamos a tener en el eje Y, independientemente de si es un ensayo de flexión de 3 puntos o de 4 puntos, podemos generar el esfuerzo de flexión. Y en el eje X nosotros podemos generar la deflexión. Esta deflexión tendrá unidades de longitud. Recordemos que corresponde al desplazamiento de la placa en función de la fuerza. Aquí entonces observamos una tendencia muy similar a una curva esfuerzo de formación. Comienza una zona elástica, digamos, donde es proporcional la deflexión al esfuerzo de flexión, esta zona. Posteriormente, pasamos a donde se rompe esta tendencia, una zona plástica, y finalmente llegamos a la fractura. Aquí no se forma una zona de estricción, no hay un cuello de botella, por lo tanto, esta curva simplemente en la fractura se vuelve discontinua y aquí termina el ensayo de flexión. Esta curva se puede analizar también y nosotros podemos relacionar las propiedades de este material como el módulo de flexión en función de otras propiedades mecánicas. Dureza. En primer lugar, hablaremos del concepto de dureza.
veremos los diferentes tipos de dureza, que englobaremos en dureza Brinell, dureza Vickers y dureza Rowell. Por último, hablaremos de las limitaciones del ensayo. En cuanto a dureza, podemos definir dureza como la resistencia que opone un material a la deformación plástica localizada, ya sea por rayado o por penetración. En ese sentido, podemos diferenciar dos tipos de dureza en primer lugar. La llamada dureza mineralógica, que se define como resistencia que oponen los materiales a ser rayados por otros más duros. En este tipo de dureza se utiliza la escala Mohs. La escala Mohs utiliza 10 materiales con diferentes rangos de dureza. Para encuadrar un material en esta escala, simplemente hay que encontrar el material que lo raya y el material inferior que no lo raye. Por ejemplo, si el material de estudio es rayado por el cuarzo y no rayado por el feldespato, se encontraría entre la posición 6 y 7. El otro tipo de dureza es la llamada dureza de ingeniería, es la resistencia que pone el material a ser penetrado por otro más duro. Este es el concepto de dureza que vamos a utilizar para el ensayo de dureza. Podemos decir que la dureza del material es inversamente proporcional a la huella que deja un penetrador en superficie. Por ejemplo, en la figura podemos ver dos penetradores que se van a aplicar exactamente la misma fuerza a dos materiales distintos, A y B. Observamos cómo la huella que deja el penetrador en el material A es menor que el material B. Podemos concluir que el material A es más duro que el B, puesto que la dureza, como he dicho antes, es inversamente proporcional al tamaño de la huella. Otra forma de determinar la dureza es mirar la profundidad de penetración. Podemos decir que la dureza de un material es inversamente proporcional a la distancia de penetración del penetrador en superficie. Podemos observar en esta figura cómo el material A, el penetrador, penetra una distancia T sub A y el material B penetra una distancia T sub B, superior a la anterior. Podemos concluir que el material A es más duro que el material B, por tanto el material B es más blando que el material A. En el sentido que dureza es inversamente proporcional a la distancia de penetración. Bien, a continuación veremos los diferentes tipos de dureza. Vamos a ver en esta presentación la dureza Brinell, dureza Vickers. Aquí podemos observar el durómetro que se utiliza para esta determinada dureza en estos dos tipos de dureza, y la dureza Rowell. Ahí también observamos la figura, el equipo para la utilización de la dureza Rowell. Existen otros tipos de dureza que no van a ser comentados en esta presentación por falta de tiempo. En primer lugar hablaremos de la dureza Brinell. La dureza Brinell utiliza como penetrador una esfera de 10 milímetros de diámetro, de acero endurecido o de carburo de wolframio. Se define esta dureza como la carga aplicada partido por la huella. En este caso, la huella se trata de un casquete esférico, puesto que hablamos de que el penetrador es una esfera. Si vamos a un prontuario y consultamos la superficie del casquete, podemos despejar esta ecuación y obtenemos la siguiente expresión. La dureza Brinell es igual a 2 veces la carga por pi por el diámetro de la bola por diámetro de la bola menos raíz cuadrada de diámetro de la bola al cuadrado menos diámetro de la huella al cuadrado. Por último, decir que el campo de liberación de esta dureza, de la dureza Brinell, es materiales blandos, puesto que el penetrador es una bola. El segundo tipo de dureza que vamos a ver es la dureza Vickers. En este caso, el penetrador es una pirámide de diamante de base cuadrangular, con un ángulo, como se observa en la figura, de 136 grados. También, al igual que en la dureza Brinell, esta dureza se define como la relación entre la carga aplicada y la huella. En este caso, la huella es un tronco de pirámide cuadrangular. Si consultamos la superficie de las paredes de un tronco de pirámide cuadrangular, obtendremos la expresión que vemos allí, que dureza Vickers es igual a 1,854 partido por la diagonal del cuadrado que hayamos en la superficie al cuadrado. El campo de aplicación de esta dureza es para materiales duros o endurecidos. Esas dos durezas hemos tenido en consideración el concepto de dureza de ingeniería en base a la huella. En la dureza Rowell que vemos ahora vamos a considerar la profundidad de penetración. En este caso se realiza una lectura directa en el durómetro basándose en la profundidad de penetración. Observamos el proceso operativo, tenemos el penetrador y una probeta. En primer lugar se aplica una precarga de 10 kilos, el penetrador penetra una cierta profundidad, T sub 1. Y por último aplicamos la carga total,
del ensayo y la profundidad de penetración es mayor, T sub 2. La diferencia de profundidades notará la altura directa del equipo para determinar la dureza Rowell. Bien, tenemos en la tabla, por ejemplo, los diferentes tipos de dureza Rowell que hay, en la escala desde la dureza Rowell A a dureza Rowell L, considerando los diferentes materiales a ensayar. Como penetradores se puede utilizar para cada uno de los tipos de dureza conos de diamante o bolas de diferentes diámetros. Con este tipo de dureza podemos ensayar desde materiales extremadamente duros, duro extremo como carburo de wolframio, hasta materiales pues, relativamente blandos como los plásticos, metales suaves o incluso el plomo. En cuanto a limitaciones del ensayo, podemos decir que la superficie de la probeta debe ser lisa en condición para que se pueda realizar el ensayo en condiciones. También el espesor de la probeta debe ser 10 veces superior a la profundidad de la huella. Además, el centro de huella debe distar del borde 3 longitudes de huella. Se puede aplicar el pinchazo de dureza en el borde. Y entre centros de huella también tiene que haber una distancia mínima. En este caso también son 3 longitudes de huella. También decir que la carga tiene que aplicarse de una forma lenta y progresiva y manteniéndola durante un tiempo mínimo. Y por último, este es solo para la dureza Vickers y Brinell. La superficie debe estar limpia, pulida y exenta de defectos, puesto que vamos a medir la huella sobre la superficie. Y en el caso de no estar limpia y pulida, pues no sería posible esta medición. En resumen, hemos visto que existen diferentes métodos de determinación de la dureza, rayado y penetración, que el ensayo de dureza permite conocer la resistencia del material a la penetración, que la dureza está íntimamente relacionada con la resistencia del material, y existen diversos tipos de dureza dependiendo del tipo de material a ensayar y del penetrador a utilizar. En primer lugar, hablaremos de la normativa a aplicar en este ensayo. A continuación, comentaremos aspectos relevantes a la máquina de ensayo, también a la probeta. Comentaremos el proceso operativo a realizar en este ensayo. Hablaremos del concepto de resiliencia. A continuación hablaremos de los factores que afectan principalmente a esta resiliencia y por último hablaremos de la sección de fractura. En cuanto a normativa a aplicar, nos encontramos con las principales normas aplicadas en este ensayo. Es la UNE 56654 referente a tableros de partículas, la UNE ISO 179 referente a plásticos en el método Charpy, la UNE ISO 180 referente también a plásticos pero en el método IZOT. Más adelante hablaremos de las diferencias entre IZOT y Charpy. La norma UNE 7465 referente a materiales metálicos y la UNE ISO 1456 referente al acero. Estas dos últimas con el método Charpy. En cuanto a la máquina de ensayo, los requisitos de esta máquina son, en primer lugar, romper la probeta, debe ser capaz de romper la probeta. Debe ser capaz de reproducir la velocidad de aplicación de la carga. Y debe ser capaz de medir la energía que absorbe la probeta en el impacto. Principales elementos de la máquina son el péndulo de impacto, ya tenemos dos en esta imagen. El péndulo pequeño sería para hacerlo servir en materiales con escasa resistencia de impacto, solo escasa energía, y el péndulo grande pues para materiales con mayor resistencia de impacto. El fijador de péndulo de salida, donde colocamos el péndulo y así garantizamos que el inicio sea siempre en la misma posición y la velocidad de impacto siempre sea la misma. Y el bastidor. Tenemos aquí el bastidor, podemos observarlo, donde se coloca el péndulo. Arriba tenemos la zona de fijación. Y por último, el sistema de medición de energía, que difiere del modelo del equipo. Aquí tenemos representado de forma esquemática la máquina de ensayo. En este caso es el ensayo Charpy. Tenemos un péndulo, el centro de giro, el bastidor y la probeta se coloca en la parte inferior, tal como indica la figura. En cuanto a métodos de impacto, tal como antes hemos adelantado, existen dos métodos. Uno el Charpy y un segundo método llamado IZOT. La diferencia entre los dos se observan estas figuras. Esta figura es una figura esquemática de forma cenital a la probeta. Pero como en el Charpy, la probeta se encuentra bien apoyada. Mientras que en el IZOT, la probeta se encuentra empotrada. El impacto en esto rompería la probeta, pero el método de sujeción de la probeta es distinto. El método más extendido de los dos es el Charpy, pero el IZOT todavía sigue utilizándose.
cuanto a la probeta, la forma de tamaño debe seguir la norma. Las probetas normalmente tienen una entalla, se puede poner entalla o no, normalmente la tienen para ayudar a romper la probeta. Hemos dicho antes que si no rompe la probeta, el ensayo no es válido. En entallas hay diferentes formas, aquí obtenemos las dos figuras superiores, diferentes formas de entalla, y la figura inferior pertenecería a una probeta para el método IZOT, también con una forma de entalla igual que la primera. Por último, hablar de radio de entalla. Radio de entalla, podemos decir que sería el radio de acuerdo de la entalla. Tenemos aquí tres figuras, la figura derecha tiene un mayor radio de entalla, la figura de izquierda sería un menor radio de entalla. Radio de entalla 0 sería una entalla que no tuviera radio de acuerdo, completamente en canto. Bien, nos voy a hablar en este momento del fenómeno de concentración de tensiones. Me hace importante que sea la entalla y el radio de entalla tan importante. Podemos observar en estas figuras como una probeta, una muestra de material, donde se aplican unas tensiones y la muestra no tenga entalla, las tensiones se reparten de forma homogénea a lo largo de toda la superficie del material. En el momento que hay una entalla, las tensiones se concentran en la entalla y esta concentración es más acusada a medida que el radio de entalla es menor. En la figura de en medio observamos cómo se concentran las tensiones, una probeta con un radio de entalla, y en la probeta inferior se concentran aún más las tensiones con una probeta con un radio de entalla aún menor, sería radio cercano a 0. Por tanto, la radio de entalla hará que se concentren más o menos tensiones. A mayor radio de entalla, menor concentración de tensiones; a menor radio de entalla, mayor concentración de tensiones, con la facilidad en la rotura del material que ello supone. Cuanto al proceso operativo, en este ensayo, pues en primer lugar se coloca la probeta, a continuación se fija el péndulo a posición de inicio, se libera el péndulo y se registra la energía absorbida. Ahí tenemos de forma esquemática el proceso en el cual tenemos en la parte izquierda el péndulo a posición inicial, se libera, rompe la probeta y asciende hasta una altura de la posición final, en la parte derecha. Tenemos también esquemáticamente cómo rompe la probeta y su colocación. La entalla, se puede observar, se coloca en la parte opuesta a la zona de impacto. Se impacta por la entalla, aparece una grieta que va creciendo y acaba rompiendo la probeta. Cuanto al concepto de resiliencia, la resiliencia es la medida de resistencia al impacto de un material. El objeto de ese impacto es obtener una propiedad, en este caso es la resiliencia de la propiedad que tenemos que obtener. Se define como la energía absorbida, la relación entre la energía absorbida y la superficie de fractura. Tenemos en esta imagen la superficie de fractura no se cuenta en la entalla, evidentemente. Si observamos la imagen de la derecha, veremos cómo el péndulo en la posición de inicio está a una altura. Esa altura viene definida por un ángulo, alfa en este caso. Se soltará, romperá la probeta absorberá una energía determinada y el péndulo ascenderá una altura, definida también por el ángulo beta. Si la longitud del péndulo es L, utilizando el principio de conservación de energía, podemos definir que la resiliencia es igual a la masa del péndulo por la gravedad, por la longitud del péndulo, por la diferencia de cosinos. Beta menos alfa, partido por la sección de fractura. De forma sencilla se puede calcular resiliencia. En cuanto a factores que afectan a la resiliencia, primero hablaremos de la velocidad de aplicación de cargas. Hemos hablado antes de colocar el péndulo en una posición inicial fija, y es debido a que si variamos la velocidad de aplicación de cargas, también variará la respuesta del material. Tenemos en esta imagen diferentes zonas de suelta de péndulo con tres ángulos distintos. La posición del ángulo alfa 1 dará lugar a un impacto de mayor velocidad, alfa 2 a un impacto de menor y alfa 3 a un impacto de menor velocidad. Podemos observar aquí que la resiliencia es inversamente proporcional a la velocidad de aplicación de cargas. Por tanto, a medida que la velocidad de aplicación de la carga, la velocidad de impacto sea menor, obtendremos una mayor resiliencia. El segundo de los factores que afecta a la resiliencia de forma determinante es la temperatura. La disminución de temperatura produce una reducción considerable de resiliencia. En el siguiente gráfico podemos observar cómo a medida que disminuye la temperatura, disminuye la resiliencia. El tercero de los factores que afectan a la resiliencia es el radio de entalla. Tal como avanzamos anteriormente,
El incremento de radio de ventalla incrementa la resiliencia, ya que este incremento de radio de ventalla disminuye el fenómeno de concentración de tensiones. Observamos en esta gráfica de aquí cómo a medida que aumenta la radio de ventalla, aumenta la resiliencia. Por último, hablar de la sección de fractura. Aquí tenemos una probeta con una entalla de un radio determinado. Analizamos la sección de fractura, la sección AA'. Observamos en esta sección que hay dos superficies diferenciadas. Una superficie gris, que se concentra en la parte exterior de la sección de fractura, y una superficie brillante, concentrada en el interior de la superficie de fractura. Pues bien, la superficie gris es indicativa de absorción de energía absorbida por el material en impacto. A mayor cantidad de superficie gris, mayor cantidad de resiliencia obtenida. Podemos ver que la relación, a mayor relación entre superficie gris y brillante, da lugar a una mayor resiliencia. En resumen, el ensayo de impacto permite conocer las propiedades del material bajo condiciones de impacto. Existe normativa que regula el ensayo y la probeta a utilizar. La resiliencia se define como la medida de resistencia al impacto del material. Existen factores que influyen de forma determinante en la respuesta del material al impacto. Y por último, la superficie de rotura es indicativa de la resistencia a impacto. De fatiga. En primer lugar, comentaremos el concepto de fatiga. Segundo, hablaremos de la normativa aplicada en este caso, de la máquina de ensayo, de las curvas de fatiga de diferentes materiales, de los factores que afectan a la fatiga y, por último, de la sección de fractura-fatiga. En cuanto al concepto de fatiga, quiere decir que piezas sometidas a esfuerzos variables, esfuerzos repetitivos y cíclicos, fallan con esfuerzos mucho más pequeños a los que en un principio están calculados para esfuerzos constantes. Quiere decir que el componente de una pieza sometida a cargas variables con el tiempo es muy distinto a la misma pieza sometida a esfuerzos constantes. Prácticamente toda la totalidad de piezas y aplicaciones tienen esfuerzos variables. El eje de una máquina, el suelo de un edificio, máquinas de herramientas, cable de una grúa, la estructura de camiones, suela de zapatos, una infinidad de aplicaciones y de piezas están sometidas a esfuerzos variables. Cuanto a la normativa aplicada para este ensayo es abundante. Aquí recogemos cierta normativa. Por ejemplo, la principal sería el ensayo de fatiga de materiales metálicos, la UNEST 1117 del año 58. Pero también podemos encontrar ensayos de fatiga para calzado, podemos encontrar para adhesivos estructurales, para cables de acero, incluso para material aeroespacial. Como digo, hay diversidad de normativa respecto al ensayo de fatiga y hay ensayos específicos para una determinada aplicación, una determinada pieza. En cuanto a la máquina de ensayos, vamos a hablar del ensayo de flexión rotativa para metales, en el caso de fatiga. La máquina a considerar es de aquí. Podemos ver ahí las dos flechas que observamos, indican la colocación de la probeta, y en la imagen de la derecha observamos cuál es la forma de la probeta, una forma específica, una forma regida por la norma, comentada anteriormente. Bien, la representación esquemática es la que podemos observar aquí. Tenemos una probeta que dará vueltas, se le estará aplicando una carga y la máquina además será capaz de medir las vueltas que soporta aplicando esa carga hasta su rotura. Como he comentado antes, este tipo de esfuerzo es, llamamos, flexión rotativa. Bien, si analizamos qué le ocurre a la probeta, aquí tenemos en esta figura una orientación esquemática sería el eje de la probeta. Cuando está sin aplicarse movimiento, 0 vueltas, la fibra superior, aquí en color rojo, A, se encuentra soportando un esfuerzo de tracción, mientras que la fibra inferior, aquí azul, B, soporta un esfuerzo de compresión. Al dar media vuelta, se invierte. La fibra B es la que soporta el esfuerzo de tracción y la fibra A, ahora antes superior, ahora inferior, soporta el esfuerzo de compresión. A dar otra media vuelta, vuelve a la inversión. Si representamos la variación de cargas respecto al tiempo, obtenemos un gráfico tal así, en que tenemos
tracción-compresión a lo largo del tiempo. Una variación cíclica de cargas. Bien, ensayando diversas probetas con este tipo de máquina, podemos obtener lo que se consideran las curvas SN. Es una correlación gráfica entre la tensión soportada y el número de vueltas que soporta el material antes de la fractura. Es lógico pensar y deducir que a mayor nivel de tensión es soportado por la probeta, menor número de vueltas será el material capaz de soportar hasta la fractura. También, dependiendo del material, la curva tendrá una forma determinada. Como ejemplo, vamos a usar dos tipos de curva, la de un acero y la de un aluminio. La primera que observamos aquí es la de un acero. Podemos observar cómo, tal como hemos hecho anteriormente, a medida que disminuye la tensión, el número de ciclos aumenta. Pero llega un momento en que se mantiene constante. Por mucho que aumenten los ciclos o por mucha tensión que se aumenten ciclos, no da como consecuencia una tensión menor. La tensión se mantiene constante. Eso da lugar a esa tensión, la cual se mantiene constante, es lo que se llama límite de fatiga. Tensión por debajo de la cual no se produce la rotura de fatiga nunca. En el caso del aluminio no observamos ese límite de fatiga, no tenemos una tensión por debajo de la cual no se produce rotura nunca. Sigue disminuyendo la tensión a medida que aumenta el número de ciclos. En este caso no podemos hablar de límite de fatiga, podemos hablar de lo que se considera el llamado resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga se considera en un número de vueltas, número de ciclos elevado, y se determina qué tensión llevará ese número de ciclos tan elevado. Un número de ciclos que en la mayoría de los casos son ciclos que no va a llegar en su día de servicio jamás ese material. En cuanto a factores que afectan a la fatiga, son varios. En primer lugar, el fenómeno de concentración de tensiones. La resistencia a la fatiga se ve reducida por la presencia de puntos con concentración de tensiones, sobre todo en ejes, ya sean en tallas, orificios, hendiduras. En segundo lugar, la rugosidad superficial. A menor rugosidad superficial, mejor respuesta a la fatiga, ya que la rugosidad superficial actúa como concentrador de tensiones. El estado superficial. Es sabido que tratamientos superficiales de endurecimiento, ya sea cementación, nituración o carburación, incrementan la vida de fatiga del material, puesto que endurecen la superficie. Y por último, medio ambiente. Ambientes agresivos, sobre todo corrosión, disminuye la resistencia del material al incrementar la velocidad de propagación de la grieta. Por último, en cuanto a sección de fractura, observamos que este tipo, como vemos la figura aquí, tenemos la sección A, correspondiente a un eje que ha soportado una probeta, un bajo nivel de tensiones. Vemos cómo aparece solo un único frente de grieta. El frente de grieta se observa en la zona de las líneas, mientras que la zona inferior grisácea sería la zona final que rompe el material. Para un eje con alto nivel de tensiones podemos observar que aparecen varios frentes de grieta. Es decir, observando la superficie de fractura podemos deducir si ha sido rota, se ha producido fractura por un alto nivel de tensiones soportado o por un bajo nivel de tensiones soportado. Resumen, hemos visto que piezas sometidas a esfuerzos variables fallan a cargas inferiores a las consideradas con esfuerzos constantes. Es necesario considerar la rotura por fatiga en aquellas piezas donde las cargas aplicadas varían con el tiempo. Las curvas de fatiga permiten determinar el límite de fatiga o, en su defecto, la resistencia a la fatiga para un número de vueltas considerado. Por último, el análisis de la sección de fractura-fatiga permite determinar el nivel de tensiones aplicadas y causantes de la rotura del material. Eso es. Bienvenidos a otro video de MediaMed. En este video hablaremos sobre lo que es el CRIP o termofluencia. Para entender lo que es el CRIP o termofluencia, consideremos una probeta de ensayo como la que se muestra acá, bien, la cual está sometida a un esfuerzo de tracción sigma 0, bien, el cual se mantiene constante a través del tiempo. Y además tenemos que nuestra probeta está expuesta a altas temperaturas. Bien. Bajo estas condiciones, nuestra probeta experimentará deformación a través del tiempo. Es decir, tendremos una deformación la cual
irá variando a medida que transcurra el tiempo. Esta deformación que ocurre al estar bajo estas condiciones se denomina creep. Como parámetro de aproximación, se considera que a una temperatura mayor a 0.4 veces la temperatura de fusión del material ocurrirá este fenómeno. Ahora preguntémonos, ¿por qué ocurre este fenómeno? Recordemos que los materiales microscópicamente están compuestos por granos y que además, al aumentar la temperatura, se favorece la difusión de los átomos. Por lo tanto, al someter nuestro material a un esfuerzo sigma 0 en esta dirección, los átomos que se encuentren en bordes de grano paralelos a la dirección en la que se aplica el esfuerzo difundirán hacia bordes de granos perpendiculares a la dirección en la que se aplica el esfuerzo. Bien, de esta forma ocurrirá un movimiento de los bordes de grano del material. Y esto es lo que macroscópicamente se traduce en una deformación del material. Ahora veremos la curva característica obtenida del ensayo de Creep. Lo que se reporta es la variación de la deformación en función del tiempo. Bien, y la curva tiene una forma de este estilo. Bien, cabe destacar que inicialmente el ensayo no parte desde una deformación 0, sino que parte desde una deformación epsilon 0. Este epsilon 0 es producto de la deformación elástica que produce el esfuerzo nominal sigma. Bien, cabe destacar que esta curva corresponde al ensayo de una probeta a un esfuerzo y a una temperatura dadas. Bien, estas se mantienen constantes a lo largo del ensayo. Ahora, en la curva del ensayo, podemos notar que se puede dividir en 3 etapas características. Tenemos la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Bien, en la etapa 1 lo que ocurre es que, si se puede dar cuenta, a medida que avanza el tiempo, cada vez es menos la deformación adicional que se va produciendo. Bien, esto se produce debido al fenómeno de endurecimiento por deformación. Bien, lo que ocurre acá es que a medida que el material se va deformando, ocurre una multiplicación de dislocaciones y un anclaje de estas, lo cual reduce la capacidad del material de deformarse. Bien, por lo tanto, cada vez que avanza el tiempo se va haciendo más difícil el movimiento de dislocaciones, por lo tanto disminuye la cantidad de deformación aplicada al material. Bien, en la etapa 2 tenemos una etapa denominada creep estacionario. Bien, el creep estacionario corresponde a esta parte de la curva en la cual la variación de la deformación en función del tiempo es constante. Bien, por lo tanto se tiene una pendiente a través de toda esta etapa, la cual se mantiene constante. Esta pendiente, bien, que también se suele denotar de esta forma, bien, se puede expresar a través de una ecuación del tipo Arrhenius, bien, que tiene la siguiente forma. Bien, por lo que podemos ver, entonces, la pendiente durante el creep estacionario depende del esfuerzo aplicado y de la temperatura. Bien, además, con esta ecuación podemos ver que el creep es un fenómeno termoactivado. Este creep estacionario ocurre debido a la competición entre dos procesos que ocurren dentro del material, los cuales son el endurecimiento por deformación, bien, que explicamos anteriormente, y la restauración, que consiste en
el ablandamiento del material. Bien, esto está gatillado principalmente por la temperatura a la cual está sometido el material. Bien, entonces estos dos procesos compiten de tal forma de que la variación de la deformación a través del tiempo es constante, a diferencia de la etapa anterior. Finalmente, en la etapa 3, lo que ocurre es que ya a este nivel de deformación empiezan a aparecer defectos, bien, que se transformarán en posibles grietas. Bien, estos defectos o grietas entonces finalmente conducirán a la fractura del material. Bien, cabe destacar que en caso de que el material que se esté ensayando tenga un comportamiento frágil, bien, la curva del ensayo llegará solamente hasta la etapa de clip estacionario y al finalizar esta etapa se fracturará. Bien, no habrá una etapa 3, a diferencia de un material dúctil. Ahora veremos cómo afecta la temperatura y el esfuerzo aplicado a la curva de creep. Bien, como explicamos anteriormente, la curva de creep es para un esfuerzo y una temperatura determinada. Bien, entonces supongamos que tenemos la siguiente curva, bien, para un esfuerzo sigma 1 y una temperatura T1. Bien, y ahora nosotros cambiamos la temperatura a una temperatura T2 y a un esfuerzo sigma 2. Bien, donde T2 es mayor que T1 y sigma 2 es mayor que sigma 1. Bien, podemos observar que al aumentar tanto la temperatura como el esfuerzo ocurre un desplazamiento de la curva en este sentido. Bien, es decir, al tener una mayor temperatura o un mayor esfuerzo, los niveles de deformación que se alcanzan son mayores y estos ocurren a un menor tiempo. Bien, además, la fractura demora menos tiempo en llegar, esto debido a que al tener una mayor deformación producto del aumento de temperatura o aumento de esfuerzo, la multiplicación y propagación de los defectos o grietas dentro del material ocurrirá mucho más rápido. Ahora vamos a presentar un caso en el cual ocurrió creep en una aplicación. Bien, esto ocurrió con cañerías de agua, las cuales estaban hechas de plomo. Bien, el plomo, debido a su bajo punto de fusión, aproximadamente 327 grados Celsius, bien, puede sufrir creep a temperatura ambiente. Bien, por lo tanto, estas cañerías que estaban hechas de plomo y debido a los esfuerzos a los cuales están sometidas por el paso del agua, luego de un tiempo se deformaban y se flectaban como se